al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Te doy las gracias porque puedo ver a mi familia alabándote, porque puedo ver a mi familia adorándote, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Gracias, Señor, porque hoy no puedo verlo. Gracias, gracias, Señor, porque aunque no lo entienda, Señor, solo sé que tú estás obrando. Aunque mi mente, Señor, se resista a comprender o a entender tus propósitos, los cuales son muchos más altos que los míos, Señor, porque tus pensamientos son mucho más grandes que los míos, Señor. Yo sé que tú estás obrando en medio nuestro. Porque por más que seamos infieles a ti, Señor, tú permaneces fiel. Gracias, mi Dios, porque se cumple tu palabra en nosotros, Señor, la cual dice que tú y tu casa serán salvos. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Amén. Yo lo creo. Gracias, Señor, porque esa semilla que regamos, Señor, o que esparcimos, tú la regaste, Señor, y la estás haciendo crecer, Señor, germinar. Amén. Gracias, mi Dios.
porque tú respaldas tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Que por más que nosotros la tengamos por tardanza, Señor, tú la cumples en el momento exacto, Señor. Sí, Señor. Tú cumples tu palabra en el momento exacto, Señor, en el día, en la hora, en el minuto y en el segundo exacto, Señor. Tú cumples tu palabra, porque es tu propósito, no el mío, porque es tu voluntad, no la mía, Señor. Muchas veces desesperamos, Señor, pero tu voluntad es perfecta, es buena, agradable y perfecta, como dice la palabra. Y te damos gracias, Señor Dios. Gracias por todo este tiempo, Señor, de poder haberte alabado, de poder haberte adorado, haber cantado para ti, mi Señor. Porque tu palabra dice que donde hay dos o más congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Y tú estás aquí, Señor, mi Dios. Porque te adoramos a ti, Señor. No adoramos a ninguna imagen de yeso, ni de madera, ni de metal. No, Señor. Adoramos al verdadero Dios vivo. Porque tú eres espíritu. Y tu palabra dice que tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Sí, Señor. Y sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor. Amén. Porque tú no desprecias un corazón contrito y humillado, Señor. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, la cual es nueva cada mañana. Gracias porque eres un Dios de oportunidades, Señor. Gracias por reconciliar nuestras vidas, Señor, y habernos dado el ministerio de la reconciliación, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre bendito, Señor, Dios todopoderoso y eterno, por este tiempo de bendición, Señor, para con cada uno de tus hijos en esta mañana. Espíritu Santo, llénanos hoy, Señor, de tu presencia. Llénanos de tu unción. Padre bendito Rey, úsame en esta mañana, Señor, para poder llevar el mensaje, Señor, de tu palabra. Que seas tú hablando, Señor, a través mío. En el nombre poderoso de Jesús, y cada uno de los que están aquí, Señor, puedan recibir esa palabra, la puedan atesorar en su corazón y la puedan poner por obra en sus vidas. Gracias, oh bendito Rey, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, pones el querer como el hacer de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a nuestro Señor. Quiero dar la bienvenida a mis hermanos que nos visitan, que el Señor les bendiga grandemente. Sé que el Señor les va a hablar, porque Dios es un Dios que habla. Hasta el día de hoy, Él está hablando. Amén. Y habla a través de su palabra, a través de un ángel, a través de sueños, a través de este siervo. Y sé que el Señor les va a hablar para que puedan verdaderamente poner sus vidas conforme a la voluntad de Él. Amén, gloria a Dios. Quiero que se bendigan unos a otros, porque es bueno bendecirse. Bendice al hermano que está a tu lado. Dile que Dios te bendiga grandemente. Y dile, hoy el Señor te va a hablar. Amén, gloria a Dios. No hay nada mejor que bendecirse los unos a los otros, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pongan sus teléfonos en modo avión para que no haya interrupciones. Bendiciones. Amén. Señor les bendiga grandemente. La familia de mi hermano Rafito, hermana Lorena, ¿no? El hermano, a todos los que están aquí presentes, a Aurelito, todos sean muy, pero muy bendecidos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, vamos, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor hoy? Amén. Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí verdaderamente. Y Él no viene por los perfectos.
Él viene por los imperfectos que somos nosotros. Porque todos somos imperfectos, todos cometemos errores, pero está en la gracia de Dios el que nosotros podamos acercarnos a Él, como decía nuestro hermano Rafito, con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, para que Él nos restaure, para que Él verdaderamente nos dé fuerzas para seguir adelante, para poder hacer su voluntad, ¿no? Y como dice la palabra, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel siempre. Amén. Y hoy quiero hablarles, amados hermanos, de el conflicto espiritual que tiene el creyente. Porque todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay un conflicto también. O sea, no, si hay conflicto para el que está en el mundo, imaginen para los que estamos aquí. O sea, las acechanzas del enemigo están de tal manera para que nosotros caigamos, para que nosotros nos apartemos de esa luz admirable, de esa presencia de Dios. O sea, siempre va a haber un conflicto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos carne y se contrapone al espíritu, ¿no? Miren lo que dice aquí la palabra, vámonos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15 en adelante. Romanos 7, 15. Amén. Ahí lo pueden ver también, ahí arriba está la palabra del Señor, gloria a Dios. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, dice. Mire, está hablando Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo, él mismo dice, porque lo que hago no lo entiendo. A veces no entendemos por qué hacemos las cosas. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hermano, nuestra carne no va a ir al cielo. Porque carne ni sangre, dice, van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esta carne está dañada desde el Edén, ¿no? Con el pecado de Adán. Entonces el pecado vino a nuestra carne. Dice que cuando el Señor les dijo a Adán y Eva, si comieres este fruto que yo te mando que no comas, si lo comieres ciertamente morirás. Entonces la muerte vino a nosotros a través de ¿qué? De la desobediencia, ¿no? El pecado ya está en nosotros desde que nacemos. No hay ninguno que nazca sin pecado, todos nacemos con pecado, porque es la herencia de ¿quién? De Adán, ¿no? Por eso es que está la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Entonces todos vamos a morir. Un día, tarde o temprano, vamos a tener que morir. Pero ¿va a morir qué? Esta carne. Pero lo que está dentro, hermano, eso es una decisión tuya. De que puedes tener vida eterna o muerte eterna, ¿no? Pero siempre en nuestra carne, hermano, está el pecado. ¿Sí o no? Que a veces tú, ante alguna discusión, a veces entra la euforia en ti, ¿no? La cólera o la ira puede entrar, ¿no? La misma palabra dice, airaos pero no pequéis. O sea, puedes enojarte pero trata de no pecar, ¿no? No le des lugar al diablo, dice, ¿no? La palabra, porque el diablo aviva el fuego de ese enojo, ¿no? Que hay a veces. Entonces, Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo, porque hay algo en mi carne. ¿Y qué es ese que hay en la carne? El pecado, que mora ¿en dónde? En la carne. En la carne mora el pecado. Entonces dice, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchas veces, a veces queremos hacer bien a alguien, y de repente algo salta en tu carne, ¿no? Por ejemplo, la persona no te responde como tú esperabas, y tú inmediatamente te enojas, y lo que buscas es decirle algo, y a veces le decimos algo a la persona y la herimos, ¿no? Y a veces con intención o a veces sin intención, porque es la carne la que está hablando, ¿no? Entonces dice acá, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y que lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. A veces la gente no entiende por qué. Si yo quiero hacer el bien, ¿por qué siempre hago el mal? ¿Por qué si quiero hacer la voluntad de Dios, de repente no la hago o no doy testimonio de lo que dice la palabra? ¿Por qué? Porque estás caminando conforme a tu carne y no conforme al Espíritu. El mismo Pablo dice en el versículo 24, miserable de mí, dice, él mismo se dice, soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta carne? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, él mismo decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque es un cuerpo de pecado. ¿Quién nos puede librar? Jesús. No hay otro, hermano. O sea, Jesús es el único que te puede librar de este cuerpo, de este cuerpo de muerte, porque es un cuerpo de muerte. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? A darnos vida y vida en abundancia, a librarnos de la muerte, pero no de la muerte física, porque este cuerpo va a morir, sino de la muerte espiritual. Hermano, a veces nosotros pensamos, hay gente que piensa que solamente tienen esta vida y que más allá ya no hay más nada, que otros dicen, bueno, cuando muero, entonces después me voy a reencarnar en otra persona y voy a ser mejor persona, quizás así voy evolucionando, ¿no? Porque algunos piensan que eso, que el crecimiento espiritual es de acuerdo a las vidas que va llevando, ¿no? Pero eso es mentira del diablo, hermano. La palabra del Señor dice que está establecido que el hombre, dice, muera una sola vez y después el juicio. O sea, no hay otra oportunidad. Esta es la única oportunidad que tenemos aquí en la tierra. Amén. Así que hoy es el tiempo, hermano, de ponernos a cuentas con Dios, o nos espera una muerte eterna. ¿Quién quiere vivir para siempre? Yo no quiero morir. Hermano, una cosa es la muerte física y otra cosa es la muerte espiritual. La muerte espiritual es que ya Dios no tiene memoria de ti. Estás apartado de la gloria de Dios. O sea, si ya no tiene Dios memoria de ti, ya no existes. Esa es la muerte eterna. O sea, nunca más. Entonces, lo que nos espera, a veces nosotros pensamos que aquí en esta tierra es el único deleite que hay. Nos espera una bendición grande, hermanos, en el cielo. Pero para poder alcanzar eso, tenemos que nosotros entregar nuestra vida en Cristo. Y tenemos que dejar que el Señor haga con nosotros una limpieza interior primero, para que después se vea en lo exterior. Porque si quieres cambiar el exterior y no el interior, vas a ser religioso. Vas a aparentar ser bueno, pero por dentro eres malo. Por dentro tienes pensamientos que no deberías tener, pero ante los demás tú estás bueno. Estás como los fariseos, ¿no? Cuando estaba Jesús. Ellos decían que ellos estaban bien, porque ellos estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, y ellos oraban, y ellos ayunaban, y ellos ofrendaban, y ellos hacían mil y un cosas. Pero el Señor, ¿cómo los veía? Como muertos espirituales, como sepulcros blanqueados, por fuera lindos, pero por dentro huesos secos. Eso es lo que tenían ellos, ¿no? Entonces, la palabra del Señor nos dice aquí, hermano, que Pablo dice el mismo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado, de muerte? Y dice luego, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente ahora sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando, cuando ya lo iba a entregar Judas? Él estaba orando y sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. ¿Y qué le decía el Señor? Oren, porque este es un momento que necesito más de sus oraciones. Y ellos decían, sí, vamos a orar. Y estaban así como nos pasa a nosotros en la noche, ¿no? Estás orando y te quedas dormido. Ya, así también, hermano, estaban los discípulos. Habían tenido que es la última cena, quizás estaban llenos, les daba pesadez, ¿no? Querían dormir. Y se durmieron. En varias ocasiones Jesús iba y los encontraba durmiendo. Pero al final le dijo el Señor Jesús, a la verdad, el espíritu quiere, ¿no? Pero la carne es débil. Y a veces pasa eso. El espíritu que está en nosotros quiere adorar, quiere hacer muchas cosas, pero esta carne que es pecaminosa nos quiere frenar eso de ahí. Hermano, hasta para venir a la iglesia. A veces uno en el espíritu,
Señor, yo quiero este domingo, voy a ir a adorarte, a alabarte, ¿no? Quiero escuchar tu palabra. Y de repente esta carne dice, ay, no, ya, para el próximo domingo mejor descansa, dice, ¿no? Es así, es el cuerpo, pues. Es el cuerpo, es domingo, pues es el único día que puedo descansar, dice, ¿no? Quiero levantarme tarde, tomar desayuno tarde, ¿no? Y está, el Señor me entiende, dice. Pero no es que el Señor te entienda, sino que tú necesitas, hermano, alimentarte de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino estar así como iglesia, porque la iglesia no es 4 paredes, la iglesia somos todos nosotros. Y estar juntos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando nos juntamos es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo mismo que está aquí, en este momento. Entonces, Pablo luego dice en el capítulo 8:1 de Romanos, ¿no? Sigamos leyendo ahí. Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si tú estás, hermano, estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación contra ti. ¿Podemos fallar? Sí, pero eso no te hace que te vayas al infierno. Porque la gente dice, ah, pero ya falló, al infierno se va. Nosotros, hermanos, somos los que mandamos al infierno a un montón de gente. Pero al final esa decisión es de Cristo, de nuestro Señor. Él es el que nos va a juzgar. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él nos va a juzgar de las cosas buenas y malas que hicimos. Porque la palabra del Señor dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Jesucristo, de lo que hicimos aquí en la tierra. Y para luego darnos galardones, ¿no? O sea, darnos un premio para los que han estado conforme a su voluntad. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ahora, la palabra del Señor nos dice también en Romanos, bajemos a Romanos 6:1. Romanos 6:1, ahora decimos, ya bueno, yo ya estoy en Cristo, ya lo recibo yo en mi corazón, yo puedo ya entonces, estoy libre del pecado. La palabra del Señor nos dice aquí, en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque más antes en el versículo 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estaba hablando de que cuando hay abundancia de pecado, ¿no? Sobreabunda la gracia de Dios. O sea que el Señor perdona todo pecado. Amén. Todo pecado el Señor perdona. No hay pecado que no perdone Dios. No hay pecado. Hermanos, hasta las personas más, podemos decir, desgraciadas, sin la gracia de Dios, si se arrepienten, pueden alcanzar salvación. En nuestro juicio deberían estar condenados, pero ante Dios, por eso que a veces no entendemos, hermano, los pensamientos de Dios. No entendemos su misericordia, ¿no? Hay personas, hermano, que han sido hasta asesinos, y si se arrepintieran, pero de corazón, un verdadero arrepentimiento, Dios lo puede perdonar. Imagínense. ¿Lo entiendes tú? Yo no lo entiendo a veces. Pero con tanto mal hizo ese hombre, asesinó personas, pero si se arrepiente, el Señor lo perdona. Pues sí, lo perdona, porque para eso Él vino. Para justamente aquel que creyera en su nombre, aquel que entregara su vida a Cristo, Dios lo iba a perdonar de todo pecado. De todo pecado. Si el que estaba a su lado cuando estaba crucificado era un asesino, un criminal, ¿no? Porque fue colgado nuestro Señor Jesucristo sin pecado, con 2 pecadores, con 2 criminales, como si Él también fuera. Claro, Él se puso en nuestro lugar, porque Él asumió los pecados de todos nosotros, ¿no? Así que por Él somos salvos. Entonces, imagínense, ese criminal que estaba a un lado de Él, se arrepintió. ¿Y qué obtuvo? El perdón de pecados y la entrada directa al paraíso, hermanos. Un criminal. Miren, les voy a dar un testimonio. Este es verdadero y pasó estas semanas. Mi hermano es pastor también allá en Arequipa. Y hubo un hombre que estuvo escuchando las alabanzas en la iglesia. No entró, estaba afuera escuchando. Pasó por ahí, escuchó y se quedó escuchando la palabra. Y luego se fue. Luego vino y quería hablar con el pastor.
y vino temprano, antes que empezara el culto, al siguiente domingo. Y le dijo, bueno, y salió, dijo que quisiera hablar en privado, ¿no?, con usted. Y este hombre, lo que iba a hacer ese domingo, que escuchó las alabanzas, era asesinar a toda una familia. Era un hombre sicario, un terrorista. Un terrorista. O sea, le habían dado la orden de matar a un hombre y a toda su familia. Y algo pasó, que cuando pasó por la iglesia escuchó las alabanzas y se detuvo. Y el Señor frenó. Dice que se fue a hacer lo que le habían encomendado y no lo hizo. No podía hacerlo. Algo lo frenaba. Y luego fue al siguiente domingo a buscarlo. Y habló con el pastor, con mi hermano, y le dijo, mira, yo soy esta persona, soy así, así, así. Yo quería ir allá porque era un trabajo que tenía que hacer y no lo pude hacer. Y siento algo aquí en mi corazón que no puedo más. Yo he vivido toda mi vida así, decía, pero ya no quiero más ya. Pero sé que por no hacerlo me van a matar a mí. Imagínense. Yo tengo que salir. Yo quizás ya no me vea, me dice, pero yo quiero ponerme a cuentas con Dios ahora. Y arrepentido, hermano, recibió a Cristo. ¿Lo perdonó el Señor o no lo perdonó? Sí, amén. Claro que sí. Mire, y el Señor es tan bueno que a esa familia no le sucedió nada porque Dios lo frenó. De repente ese hombre que lo iba a matar también era un hijo de Dios y el Señor lo frenó porque venía alguien que estaba, hermano, endemoniado, porque un asesino es un hombre que está endemoniado, que está poseído. Pero incluso, hermano, a una persona así el Señor lo puede perdonar. ¿Cómo nos vamos a perdonar a nosotros nuestras ofensas, hermanos, si verdaderamente nos arrepentimos? Por eso que a veces lo que no queremos hacer, eso hacemos, pero a veces no lo hacemos porque queremos nosotros, porque en nuestro interior no queremos hacer daño a nadie, pero a veces hasta inconscientemente dañamos a alguien con una palabra, con un gesto, ¿no? Hasta con un gesto, y hacemos una mueca ahí que está en nuestro interior, que no nos agrada y afecta a la persona. Y nosotros no queremos dañar a nadie, pero a veces en nuestra carne pasa eso. Una mala palabra a alguien, qué sé yo, cualquier sea la ofensa que podamos hacer. Hermano, esa es nuestra carne, pero nuestro espíritu quiere agradar a Dios. Por eso Pablo, cuando dice aquí, ¿qué pues diremos? Capítulo 6 de Romanos 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, ¿acaso voy a seguir al pecado porque yo ya estoy en Cristo? ¿No? O sea, ¿sabe qué? La doctrina que hacía un hombre que allá en Puerto Rico, ¿no?, que se decía el Jesucristo hombre, y decía ya, llevaba una doctrina de demonio ese hombre, ¿no? Porque le decía, ya el Señor pagó nuestra culpa, ya el pecado, el diablo está vencido, nosotros podemos hacer lo que querramos, porque ya no tenemos culpa, nosotros ya nuestra salvación está garantizada, decía. Entonces podían hacer lo que querían, podían beber, hacer desenfrenar, ¿no? Porque ya el diablo está vencido, decía, y engañar a esa gente. Ya ese hombre murió, pues imagínense, decía que era Jesús que había venido a la tierra, y se murió ahí el hombre de cáncer. Ahora la mujer está ahí que lleva la congregación esa, que ahora se dice ella, ¿cómo se dice? La Melquisedec, se dice. Imagínense, y la gente cree, hermano, esa palabra. La gente cree. O sea que, si aquí mismo, hermano, cuando nosotros vamos, ustedes por la avenida Venezuela con José, hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios, ¿no? Y ellos creen en la diosa madre. Imagínense, Dios Padre y Diosa Madre. Y lo peor de todo, que la gente, hermano, yo no entiendo cómo, si está la palabra, dicen que Jesús ya vino nuevamente por segunda vez y se reencarnó en el cuerpo de un coreano. Y que la diosa madre está viva ahorita, ya murió el coreano. Y la diosa madre está ahorita en el cuerpo de una coreana. Y le rinden culto. Y es una iglesia gigante que está en todos los países, ¿sabes? Aquí tienen una iglesia gigante, tremendo, un edificio, creo, de 4 pisos. Ahí en Fose con Venezuela. Así es. Y creen en la diosa madre. La vez pasada estaba yo en el hospital, estaba haciendo tiempo porque me iban a sacar una radiografía, y en eso escuchaba una que le estaba hablando a otra, y le hablaba, es que tú no crees en la diosa madre, le decía. Y le comenzaba a predicar, y yo decía, pobrecita, está loca esta mujer.
Entonces, no iba a contender porque aparte tenía que entrar ahí, ¿no? Pero imagínate, hay gente que cree en todo eso. Hay gente que está, hermano, que son llevadas por corrientes de demonios, verdaderamente, por doctrinas de demonios. Entonces, dice aquí, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si ya hemos muerto al pecado, no podemos deleitarnos en el pecado. Es más, si cometemos algún pecado, algo pasa en nuestro interior. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a redarguir. Es más, y si seguimos pecando, dice la palabra en Efesios que el Espíritu Santo se contrista, hermanos. Imagínense. Porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros no le agrada que nosotros como hijos estemos haciendo lo malo cuando Él ya nos limpió. Es como que tú, por ejemplo, tienes a tu hijo y lo bañas, lo limpias, lo perfumas y todo, y de repente sale a la calle y viene todo embarrado. ¿Cómo te sientes tú? Oye, mira tu ropa limpia, nueva y todo. Entonces, es así. Nuestro Señor nos limpia, hermano. Nos cambia de vestiduras y todo. ¿Y vamos para ensuciarnos nuevamente en el mundo? No. Nosotros tenemos que mantenernos limpios. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos una vestidura espiritual que se llama el lino fino, blanco y resplandeciente. Lino fino, blanco y resplandeciente. Tú y yo, hermano, ya tenemos el sello del Espíritu Santo y una vestidura que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Miren, la palabra del Señor nos dice en capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 4, 2 de Corintios 10, 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que, hermano, estamos nosotros ahorita haciendo, todas las armas de nuestra milicia, que es la oración, la fe y todo eso, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, hermano, las armas de nuestra milicia para combatir todas esas acechanzas que el enemigo pone no son carnales, son espirituales. Es la espada, lo que habla en Efesios 6, ¿no? La armadura de Dios, la espada, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo, la coraza de justicia, porque la justicia de Dios, hermano, pone en nuestro corazón, la coraza que cubre nuestro corazón, nos da testimonio de que somos hijos de Dios y que no va a contaminar nuestro corazón. El calzado del apresto del Evangelio, o sea que para caminar predicando la palabra de Dios, habla también del yelmo de la salvación, y eso va en la cabeza, el yelmo, ¿no? Porque acuérdense que Pablo en ese momento estaba hablando acerca de lo que en ese momento había. Los soldados romanos, cuando iban a la batalla, usaban un yelmo, usaban coraza, usaban un cinturón, sandalias, ¿no? Escudo, espada, para que la gente pueda entender cuál es la armadura que el Señor nos da. El Señor nos cubre todo. Ahora dirás, pero nos cubre todo por delante y atrás estamos descubiertos. No, atrás, hermano, está el Espíritu Santo de Dios que nos está guardando. Están los ángeles que el Señor manda para que te cubran y para que tu pie no tropiece en piedra, ¿ah? Como dice el Salmo 91. Entonces, las armas espirituales, dice, no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Hermano, las doctrinas que hay ahora en este mundo, los argumentos que hay contra lo que es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces las mentiras que ponen, no seas tan religioso, dice, no pasa nada. Así no pasa nada, le dijo el diablo a Eva. No pasa nada. Agarró a Eva y le dio a Adán. Y el Adán, por escuchar la voz de su mujer, cayó. Imagínense. Entonces, hay que saber qué voz estamos escuchando. Eva escuchó la voz de Satanás. Adán no escuchó a Satanás, escuchó a su mujer y cayó. Entonces, afinemos nuestro vida espiritual para no caer en las acechanzas del enemigo. Gloria a Dios. Entonces, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento, todos tus pensamientos a la obediencia. Tu mente tiene que estar en obediencia a Dios.
Ahora dirán, pero qué difícil, ¿no? Porque nuestra mente no es difícil, es solamente el de decirle, Señor, yo no tengo fuerzas por mí mismo, dame las fuerzas que necesito para hacer tu voluntad. Porque en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Es como alguien que tenga un vicio, por ejemplo, del alcohol, de drogas, qué sé yo. Por sí solo no va a poder salir de ahí. No, yo cuando quiera yo lo dejo, dicen. Esa es la mentira, hermano, más terrible. No, yo no soy vicioso. Yo cuando quiero lo dejo. El trago, las drogas, cualquier sea el vicio que tenga. Cuando quiero lo dejo. O sea, crees que tú tienes el poder para dejarlo. Mentira, no tienes el poder. Porque cuando quieras dejarlo van a venir, van a influenciar, van a venir, por ejemplo, amigos. Oye, ya, pues vamos a celebrar, vamos a hacer esto. Entonces ya no, ya bueno, entonces, no, ahora ya la próxima semana lo dejo, dice. Y así va pasando y pasando, y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo a un lugar donde ya es más difícil. Pero con la ayuda de Dios podemos vencer a esta carne. Con la ayuda de Dios podemos vencer a esta carne. Porque habíamos hablado que el pecado mora ¿en dónde? En la carne, ¿no? Entonces, pero los que ya estamos en Cristo, ya no vivimos según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu, así es. Y entonces caminamos con esa armadura de Dios. La palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, miren lo que dice Pablo. Pablo fue tremendo, hermano, para escribir las escrituras, las cartas que él hizo, porque él mismo, hermano, fue un perseguidor de la iglesia. Él los perseguía, los chapaba, los llevaba a los concilios para darles muerte a los que él creía que estaban blasfemando, ¿no? Diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero, gloria a Dios, se convirtió y por eso escribió todas estas cartas. Y ahora dice así, en Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo ahorita en esta carne, dice Pablo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, yo, hermano, yo puedo hacer, como decía Pablo mismo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Él en la carne podía hacer lo que quería, pero él mismo decía, me conviene hacer esto. ¿Estaré dando un buen testimonio a los demás? Porque a veces las personas, hermano, los ojos del mundo están puestos en nosotros, en todos nosotros. Y están esperando que nosotros caigamos. Para decir, mira el hermanito, mira la hermanita, mira, ven, y así dice que para ser así, entonces mejor no hago nada. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio delante de Dios y de los hombres, ¿no? No es que, no, pues yo no vivo de ellos. No, está bien que no vivas de ellos, pero Dios te está viendo a ti. Aunque no te vean los hombres, Dios te está viendo. Porque aún en lo escondido, hay gente que se va de viaje y dice, está lejos, aquí no hay nadie que me vea. Entonces, la pachanga, aquí ya hago lo que quiero. Pero, hermano, de repente, justamente una vez está un testimonio de un pastor que dice que se fue a un crucero. Y estaba en el crucero todo. Y en eso dijo, bueno, aquí no hay nadie, te tomaré pues unos tragos, dijo. Y se puso ahí el pastor a tomarse unos tragos. De repente el mesero llega y le dice, pastor, le dice, qué gusto verlo aquí, dice, está de vacaciones. ¿Qué testimonio estaba dando? ¿Qué testimonio estaba dando? Porque a veces dicen, aquí nadie me conoce. No sabes, hermano. A veces en internet te han visto, ¿saben quién eres también? ¿No? Así es, hay que cuidar el testimonio. No es que sea un hipócrita, ¿no? Sino que uno tiene que cuidar su testimonio para con Dios. Para con Dios. Porque la gente va a ver a Dios en ti. Acuérdense que Dios habita en ¿quién? En nosotros. Entonces, tenemos que dar fruto de que Cristo vive en nosotros. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, él decía, yo ya estoy muerto ya. Yo ahora el que vive a mí es Cristo. Entonces yo voy a hacer lo que Cristo quiere hacer. Ya no mi carne, ya no, ya. Voy a hacer lo que el Espíritu me dice que haga. ¿No? Gloria a Dios. Entonces,
Porque, hermanos, acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros no estamos peleando con el vecino, con tu hermano, con tu cuñado, con tu suegra. No estás peleando con eso. Nuestra lucha, hermano, es una lucha espiritual que hay. Pero mira, lo más lindo es que no peleas tú. Hay alguien que pelea por ti. Amén. Porque, como decía, ¿no? La palabra dice, esta guerra no es tuya, sino de Dios. Esta es la guerra de Dios. Dios y sus ángeles están peleando por ti, hermano. El demonio te tiene cólera, porque él no tiene perdón de Dios. Él ya está condenado. Él ya sabe que le queda poco tiempo. Y él dice, yo no me voy solo, yo me voy a llevar a varios. Acuérdense que Satanás, hermano, miren lo desgraciado que era, porque estaba fuera de la gracia de Dios ya. Hermano, que no se fue solo. Se llevó a la tercera parte de las estrellas, de los ángeles. La tercera parte. Y ahora uno dice, la tercera parte no es mucho. Hermano, dice que allá en el cielo son millares de millares de millares de ángeles. ¿Y cuánto sería la tercera parte? La tierra por eso que está inundada de demonios, de ángeles caídos. Aquí está inundada por todos lados. Ahí afuera hay uno que está mirando, no seguro, pero él no puede entrar porque la presencia de Dios está aquí. ¿Ah? Están así las tinieblas, hermano. Es terrible. Yo no sé si por ejemplo el Señor te da una vista espiritual para poder ver. Y yo he visto a veces, hermano, cosas que, las sombras negras terribles, la presencia de demonios. Entonces, ¿por qué? Porque están rondando y están esperando que tú caigas. Están esperando el momento en que tú flaquees. Están ahí rondando, pero juntamente con nosotros están los ángeles que están peleando por nosotros. Pero si nosotros, hermano, decidimos decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? En este momento déjame un ratito, vacaciones, un rato que quiero yo irme aquí con los demonios. Hermano, te vas ahí con los demonios, pero no te va a ir bien. Porque el estado postrero es peor que el primero. Si ya salimos del pecado, ¿por qué volver al pecado? ¿No? Entonces, necesitamos, hermano, saber que esta lucha es una lucha espiritual. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Aquí, los cielos. Ahí está, inundado de demonios, de espíritus inmundos, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, huestes, imaginen, huestes, cantidad espirituales de maldad. Entonces, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y por eso el Señor nos da todos los instrumentos para poder soportar ese tiempo, ¿no? Porque el Señor nos dice ahí, en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad firmes. Ustedes han visto en el ejército cuando le dicen firmes, ahí, duros, no se pueden mover, aunque pase una mosca por aquí, quietos ahí mirando adelante. Entonces nosotros tenemos que, aunque vengan demonios y esto y tentaciones, nosotros mantenernos firmes, firmes en la obediencia de Dios, no titubear, no dejarnos que el enemigo, hermano, influencie y que despierte lo que nuestra carne quiere, porque nuestra carne, ya le he dicho, está el pecado. El pecado está en nuestra carne, pero nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Dios se agrada, hermano, cuando nosotros hacemos su voluntad. Gloria a Dios. Pablo mismo dice, mire, en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice, 3:13 de Filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermano, es la vida eterna. Es estar con Él, es ser la novia o la esposa del Cordero, estar con Él para siempre. Ese es el supremo llamamiento. Tú has sido llamado, hermano, para estar con Cristo por la eternidad.
Entonces, pero él dice, una cosa hago, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Para poder avanzar adelante, hermano, tienes que olvidar todo lo que quedó atrás. Ya Dios te perdonó. ¿Por qué recordar los pecados pasados? ¿Quién te hace recordar los pecados pasados? El enemigo. ¿Para qué? Para que te detengas, para que no sigas caminando, para que no sigas avanzando. El enemigo siempre te va a recordar, pero mira, tú eras así, así, tú habías hecho esto, eso. Eso ya te lo perdonó el Señor. El Señor no tiene memoria de esos pecados. Solamente el enemigo te hace recordarlos. Está en ti el no escuchar esa voz y saber que Cristo ya te perdonó y que viene un llamamiento santo para ti. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Quién está delante? Cristo, ¿no? Cristo, la vida eterna está delante. Gloria a Dios. Porque, hermanos, en cualquier momento nosotros partimos de este mundo y vamos a estar, hermanos, o para bendición o para maldición, o para vida o para muerte, ¿no? En el nombre de Jesús, aquí todos los que estamos aquí, que sean para vida, ¿no? Y vida en abundancia. Gloria al Señor. Entonces, dice, miren la palabra, otra vez Pablo hablando. Timoteo, 2 de Timoteo 2, 4. Segunda de Timoteo 2, 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, dice, ninguno que milita, nosotros somos del pueblo de Dios, ¿no? Hablábamos primero de que nuestras armas no son carnales sino poderosas de Dios. Entonces, como un militar, ¿no? Como un soldado que era la armadura de Dios. Si nosotros estamos militando, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, o sea, en las cosas de este mundo. Ya no podemos, hermano, enredarnos, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, hay un conflicto espiritual a veces en nosotros, cuando somos llamados a servir al Señor, pero a veces las cosas del mundo nos atraen. Mira, hasta pastores, hermano. Pastores dejan sus congregaciones por meterse a las cosas de la política. Ellos han sido llamados para predicar la palabra, no para estar ahí predicándole en el área del sector público, ¿no? O sea, su trabajo era ese. Puedes tener un trabajo secular, eso sí, pero cuando dejas la iglesia que el Señor te mandó pastorear para ir por las ganancias, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás dejando tu militancia para enredarte en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros queremos agradarle a Dios. Él nos tomó por soldado. Somos soldados de Cristo. Amén. Entonces, dejemos de que los deleites del mundo nos envuelvan, porque nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. A veces la gente se queda embelesada cuando dice, mira, pero aquí vas a hacer esto. Entonces te dan, y así actúa el enemigo. A veces te dan tantas cosas, pero dicen, bueno, pero ya no vas a tener tiempo ni para ir a la iglesia, ni para las reuniones, ni para nada. Así que ya hazlo virtual nomás, te dicen, ¿no? Porque aquí hay bastante trabajo. Y todo tu tiempo lo ocupas en el trabajo. ¿Y por qué? Porque, bueno, es que hay bastantes ganancias. Pero hermano, no todo en la vida es dinero, pues. Mira, hay una oración de Agur, se llama, que dice él, Señor, dice, una cosa te pido, no me des, dice, pobreza, ni me des riqueza, manténme del pan necesario. Porque si me das, dice, pobreza, no vaya a ser que yo robe y te niegue. Y si tuviera mucho, no, ya te olvides, pues prácticamente. Entonces, no me des ni mucho ni poco, manténme del pan necesario. Y de verdad, hermanos, cuando estamos ya en Cristo, nosotros ya no estamos con, ay, que mira, que voy a hacer esto. No, nosotros con lo que el Señor nos da estamos felices. No es que seamos conformistas, sino que somos agradecidos con lo que Dios nos da. Si no, vamos a estar como el pueblo de Dios que estaba en el desierto, ¿no? Que decía, estamos cansados de este pan ligero, decía, ¿no? Por el maná, que les alimentaba en el desierto. En el desierto no había para cultivar nada. Y el Señor nos alimentaba todos los días.
Todos los días había maná. Y era un alimento que los nutría. Un alimento que no tenían enfermedades. Imagínense, comías... ¿Qué cosas tendría ese alimento, hermano, que no se enfermaban? Los que estaban diciendo no morían por enfermedad. No morían por vejez. O morían porque se retrasaban y venían los enemigos y los agarraban. Por eso que nosotros cuando caminamos tenemos que caminar juntos. No quedarnos atrás, porque el enemigo lo que quiere es matarte. Ahora, nos dice aquí la palabra, hermanos, que nosotros tenemos que, si estamos llamados para ser militantes, no debemos enredarnos en las cosas de la vida, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios. Entonces, vivamos, hermanos, confiadamente, sin que nosotros nos salgamos del camino. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice, miren, estaba leyendo acá, versículo Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Miren lo que dice. Hebreos 10, 26. Amén. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si el Señor hizo un sacrificio por el pecado de todos nosotros para perdonarnos, entonces, ¿por qué vamos a seguir pecando si el Señor te perdonó? Claro, la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana para aquel que se arrepiente, ¿no? Pero dice aquí la palabra advertencia al que peca deliberadamente, o sea, que sabe lo que está haciendo y dice, mañana me arrepiento, pues el Señor me perdona. O sea, ese es el pecar deliberadamente, ¿no? Por ejemplo, está así, dice, le voy a sacar la vuelta a mi mujer, ya mañana voy a la iglesia y pido perdón a Dios y Dios me perdona, ¿no? Imagínense, un pecado así, pecado de adulterio, ¿no? O un pecado de tomar lo ajeno, ¿no? El robo. Y dice, voy a chaparlo, ya el domingo me arrepiento y el Señor me va a perdonar. Entonces, ese es pecar deliberadamente, ¿no? Y pensando que la gracia de Dios es un juego. No podemos nosotros, hermanos, jugar con las cosas santas de Dios. De verdad se los digo, no podemos jugar con las cosas santas de Dios. Si pecas deliberadamente, diciendo, bueno, el Señor me va a perdonar, pues. El Señor sabe cómo soy ya, ¿no? Pero sabe que está mal. Es como cuando dice la palabra también, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pecar deliberadamente, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ¿qué nos espera, hermano? Una horrenda expectación de juicio. Vamos a estar delante de la presencia de Dios. Él nos va a juzgar por eso. Entonces tengamos mucho cuidado, no juguemos con lo santo de Dios. No podemos jugar, hermano, porque Dios lo sabe todo. Dios escudriña nuestros corazones. Él sabe si verdaderamente nos hemos arrepentido o no nos hemos arrepentido. Y si lo decimos de la boca para afuera, para que los demás vean y sea bueno, sí, ya, mira, se entregó a Cristo, amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero en su interior no se entregó nada, sino que era para que lo vean o para darle gusto a alguien, ¿no? Aquí no se trata de darle gusto a nadie, sino que Dios se agrade de que hay un verdadero arrepentimiento y Dios se perdona. Porque la salvación es personal. La palabra del Señor dice, sé salvo tú y toda tu casa. Amén por ello, pues. Pero lo está diciendo en función de que si eres salvo tú, a través tuyo van a conocer al Cristo de la gloria y van a poder entregar su vida al Señor, porque van a ver los frutos que están en ti, el buen testimonio que estás dando. Entonces, los hijos, el esposo, la esposa va a decir, bueno, algo ha pasado, quiero también saber qué cosa está, lo que ha hecho que ha cambiado esta persona, ¿no? Ya no se enoja, ya no está así, solamente cuando yo discuto, se encierra en su cuarto a orar y sale y ya no me hace pleito, dicen, ¿no? Hermano, no hay peor, hermano, para alguien que quiera pelear contigo que tú no le respondas. Se enojan más, ¿sí o no? Cuando alguien quiere pelear contigo y tú no le respondes, ¿qué dicen? Se enojan.
porque lo que quiere es contienda, ¿no? Y si tú no le das chance, y es más, tú te volteas y dices, Señor, este problema te lo pongo a ti, tú vas a hacer lo que tú debes hacer. No le está diciendo, Señor, pártelo por un rayo este desgraciado que me está molestando tanto, no. Nosotros no estamos buscando venganza y que Dios mate a alguien, no. Sino le estamos pidiendo al Señor que Él se encargue de esa persona. Lo estaba haciendo mal. Sí, es claro. A veces nosotros oramos raro, ¿no? Sí, esas oraciones el Señor no las atiende. Que no pidas que mate a alguien o que le pase algo raro a tu jefe o a la persona que te hizo daño. No, hermano. Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Mía es la venganza, ¿sí? Mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, nosotros más bien oremos por esa persona que nos quiere hacer daño. Oremos, de verdad. Se lo digo, hermano, como hijo de Dios, nosotros tenemos que orar por aquellos que quieren nuestro mal también, porque no son ellos, están endemoniados. Están siendo manipulados por el enemigo. El enemigo, hermano, es astuto. Él a veces no te das cuenta, a veces usa al que está más cerca a ti. Puede usar a tu pareja, puede usar a tus hijos, puede usar, hermano, a quien está más cerca. En tu trabajo, puede usar a tu mejor amigo para poder, ¿no? Sí, a veces es así, a veces en el trabajo piensan en mi mejor amigo y no sabes que el amigo está hablando para cerrucharte el piso, para que porque quiere tu puesto. ¿No? Hay personas que son así, doble cara, pues. Son hipócritas, pero los que somos en Cristo no somos hipócritas. La misma cara es en la iglesia, la misma cara es en el trabajo y en la calle. No podemos demostrar santidad, hermano, si no la hay. La santidad se evidencia. La gente va a saber que verdaderamente tú eres un hijo de Dios, ¿no? Y que eres así, transparente. Porque ya no vives tú, pues. ¿Quién vive en ti? Cristo. Cristo. Amén. Entonces, para eso he muerto yo mismo. Y tú también has muerto a ti mismo, para que Cristo viva en ti. El muerto ya nada siente, el muerto no desea nada. Ya está muerto. Entonces, el que va a hacer los deseos, ¿no? O va a cumplir su propósito en ti es Cristo, ¿no? Y vas a hacer. Pablo, por ejemplo, Pablo decía, yo sé vivir en abundancia y en escasez. En todo he sido enseñado. Para tener hambre como para estar saciado, ¿no? Entonces, a veces vamos a pasar momentos difíciles, pero no por ello porque Dios te dejó abandonado, sino es necesario, hermano. Es necesario pasar pruebas, es necesario pasar aflicciones. ¿Por qué? Porque así de esa manera ejercitamos nuestra fe en el Señor. Confiamos más en el Señor. Porque si todo lo tenemos, es como los muchachos malcriados, que sus padres todo le consienten, todo le dan. Papá, yo quiero esto, y hijito, ya no llores, toma, te doy. Papá, que le estoy, ya, todo le das. Entonces la persona, ese muchacho está criando un monstruo, porque no valora nada de lo que tiene, no valora el esfuerzo, no valora nada, y todo lo que le da, entonces le hace fácil la vida. El día que él salga al mundo, no lo va a tener así. Su jefe en la universidad no va a tener, o el instituto donde quiere estudiar, no va a ser igual que su papá. Le van a llamar la atención si hace algo malo. En el trabajo también hasta lo van a despedir, porque no van a ser condescendientes como uno. Ya no llores, ya no te pasa nada, ya tranquilo. No, hermano. El Señor al que ama, disciplina también, pero es para que nosotros no porque el Señor no. A veces la gente dice, que Dios es un Dios castigador, es severo. No, el castigador no es castigador, nosotros mismos nos castigamos con nuestros propios actos, ¿no? Porque el que no merece castigo, entonces castigador sería injusto, sería que te castigues sin tú ser culpable, ¿no? Pero Dios no es así. Dios es un Dios justo, y si merecemos la reprimenda para corrección, amén, la recibimos con bien. Señor, gracias por la reprimenda. Duele, Señor, pero ya aprendí, dice, ¿no? Así es, a veces pasamos diferentes. Sí, a veces, hermano, por eso a veces que nos queremos hacer las cosas a nuestro propio modo, nos estrellamos, nos golpeamos y nos frustramos porque no salió como esperábamos. Pero es porque no pusimos a Dios en el asunto, ¿no? A veces nosotros decimos, Señor, voy a hacer una empresa y va a ser así, hacemos un castillo en el aire, ¿no? Voy a ganar tanto y esto. Ya tú ya repartiste, le compraste casa a un hijo y todo, ya, con toda la ganancia que vas a tener. Pero ni siquiera has empezado. Y de repente cuando empiezas no es como tú lo esperabas.
pero yo hice un estudio de mercado y todo iba a salir bien, pero algo pasó, alguna variable varió y cambió todo tu proyecto. Entonces, es porque no pusiste a Dios en ese negocio también. Así es. En todo tenemos que poner a Dios. Hermano, desde que salimos de nuestra casa, Señor, incluso hasta para ir a un lugar, Señor, si es tu voluntad voy, si no, dime, aquí estoy, no me voy a molestar por no ir a un lugar donde no debo ir también. Así es. Y lo ponemos en las manos del Señor, ¿no? Oye, ¿por qué no has venido? El Señor no me confirmó que vaya. Se acabó, así de simple. A veces es así. A veces cuando vas a ir a un lugar donde no está conforme a lo que, a menos que vayas a un lugar para que tú lleves la palabra y también y conviertas a alguien, ¿no? Pero si no es así, es como que yo, hermano, me vaya y me meta, voy a ir a evangelizar allá, qué sé yo, ahí a Lince, donde están todas las venezolanas y todo eso, voy a evangelizarlas ahí, y me voy y los ojos se comienzan a ir para aquí, para allá, y no termino, ellas me evangelizan a mí, porque el Señor no me mandó a ir ahí, pues. El Señor no me mandó, sino que me fui porque yo soy valiente, no, hermano. Si el Señor nos confirma, que no, sí, nada con los venezolanos. No, tranquilo, no te preocupes, yo te comprendo. La chocada, hagamos no, pero es que es así, sea peruano, pero si el Señor no te manda a hacer eso, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas, porque estás haciendo con tus propias fuerzas. Con tu propia fuerza, no. Si es tu debilidad las mujeres, ¿para qué vas a ir ahí? Si es tu debilidad el licor, ¿para qué te vas a meter en un lugar donde están bebiendo? Si es tu debilidad. O sea, el Señor te rescató, por ejemplo, del mundo del licor. Y te vas ahí, no, es que voy a llevarles la palabra, terminas brindando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque es tu debilidad. Y tomó todo lo que no tomó. Claro, y tomas lo que no tomaste en todo el tiempo de la iglesia. Así es, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay un conflicto dentro de nosotros, entre nuestra carne y el espíritu. Y como dice la palabra en Gálatas, ya para terminar, Señor, casi para ir a la mente. Gloria al Señor. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así: digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿El deseo de la carne es quién? ¿Contra qué? Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Hay un conflicto ahí en nosotros. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí enumera todas las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Hay gente que le gusta, hermano, ir a que le tiren las cartas ahí para que me vean mi futuro, o te pasen el cuy, y te pasen el pollo, el huevo, y todas esas cosas. La madre. No, sí, que te lean la mano, el pie, todas esas cosas. Dice, para que no hagan, porque manifiestan adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, ay, Señor, borracheras también, orgías, ¿no? Todavía, ¿no? Y cosas semejantes. Mejor ya no sigue diciendo Pablo ya, porque si no va a faltar hojas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, miren, escuchen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si está practicando eso, ¿vas a heredar el reino de Dios? No, es claro. Mas el fruto, mira, habla, uno dice que son los frutos de la carne, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne. Pero cuando habla del fruto del Espíritu es uno solo.
que está dividido en varios. Dice, mas el fruto del Espíritu es el amor. O sea, el amor es el fruto del Espíritu. Porque Dios es ¿qué? Amor, ¿no? Y y si Dios es amor, hermano, entonces ahí lo llena todo. Porque miren, ahí se desprende todo lo demás. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. En el amor hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, nuevamente dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, yo ya morí a mí mismo. Yo ya me crucifiqué, digo, Señor, ya no vivo yo, vive tú en mí, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces tenemos que vivir conforme al Espíritu. Si hay algo de carnalidad en nosotros, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a vencer mi carne, mis deseos engañosos, aquellos deseos que me alejan de tu presencia, ¿no? Pidámosle al Señor y vamos a ver la gloria manifestándose en nuestras vidas. Vamos a ver la bendición de Dios, hermano. De verdad. A veces uno dice, ay, pastor, pero yo ya recibí a Cristo todo y todo lo malo me pasa. Hermano, es porque el Señor lo que quiere es probar tu fe, que te mantengas firme, para que pongas tus esperanzas en el Señor. Porque van a venir pruebas, y son muchas. La palabra del Señor dice que muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, ¿qué lo va a hacer? Los va a librar el Señor. Entonces, pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Hay alguna enfermedad que te está deteniendo? Pon esa enfermedad en la mano del Señor, entrégasela al Señor. Hay problemas en sentimentales con tu pareja, entrégate también al Señor. Eso de ahí que el Señor lo va a arreglar. El Señor va a tocar el corazón de esa persona. Hay problemas con tus hijos, entrégale tus hijos al Señor también. No pelees más, entrégaselos al Señor. El Señor va a obrar en ellos. Amén. Hay problemas con tu jefe de trabajo, también entrégale a tu jefe. El Señor va a tocar el corazón de tu jefe también. Porque a veces hay jefes que son malos, que son, pero que sangrones, ahí te sacan, te hacen quedar más del tiempo y ni siquiera te valoran, ¿no? Nadie es indispensable aquí. Si no quieres, chau, dice, hay 1000 que están esperando ese trabajo, ¿no? O sea, no son justos. Pero si le pasa eso a él con el jefe de él, ahí sí, ay, por favor, no, porque es así, ¿no? O sea, es como el embudo, ¿no? Entonces, si hay problemas en algo, entrégaselo al Señor. Vamos a tener conflicto entre nosotros mismos, siempre. Eso va a permanecer hasta el final. Siempre va a haber conflicto de nuestra carne con nuestro espíritu. Pero que no venza, hermano, tu carne, que venza el Espíritu de Dios que está en ti. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Den un aplauso. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre bendito, Señor, Dios todopoderoso y eterno. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Una palabra, Señor, de exhortación para vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, aquí delante de tu presencia hoy, Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, si nuestra carne dominó, Señor, a nuestro espíritu, al espíritu que está en nosotros. Perdónanos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, oh bendito Rey. En el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana, bendito Rey, nos arrepentimos de todos nuestros pecados y sabemos, Señor, que tu amor incondicional, tu misericordia maravillosa, Señor, nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos da fuerzas para seguir adelante, oh bendito Dios. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús, de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a cada uno de nosotros. Nos advierta de los peligros, nos exhorte a seguir adelante. Que no permita, Señor, que los cojos salgan del camino, sino que caminemos, Señor, rectamente. En ese camino estrecho, Señor, que nos lleva a la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de tus hijos que están aquí, por aquellos que nos están viendo a través del internet. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Señor, y aquellos que quieran entregar su vida a Cristo, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo para ponerse a cuenta con el Señor. Hoy es el tiempo para decir que ya no quiero vivir yo, sino que Cristo vive en mí.
Si quieres entregar tu vida al Señor, hoy es el momento. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Perdona por mis transgresiones. Perdona, Señor, los frutos de mi carne que he tenido. Señor, en esta mañana, Señor, reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Que tú entregaste tu vida por mí, Señor, en la cruz del Calvario. Y que por tu sangre, Señor, he sido limpiado. Gracias, oh bendito Rey. Ya no vivo yo, sino vives tú, Señor, en mí. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Den un aplauso. En ese mismo espíritu, cantémosle al Señor. Si usted no se dio cuenta, esta adoración es una oración de entrega. Porque le dice: yo quiero que tú gobiernes mi vida, que tú ordenes mi caminar, ¿no? A ti, el alfa y el omega, me entrego a ti. Así que cantemos esta adoración. Si no la sabemos, la letra está aquí, por favor, si lo pueden subir, para seguir en un momento de adoración con el Señor. Si se la saben, yo les invito a que cierren sus ojos y se la canten. Si no, principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. ¿quién te rindes a Él? Todo El Todopoderoso, conocemos lo que Él es. el que es inestimal, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Señor, me entrego a ti. Te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. No es más a ti, el alfa y la omega, el principio y